Entonces Jesús, digamos, no me acuerdo cuántas personas resucitó. Él no va a decir, bueno, ustedes solo pueden resucitar a uno a menos que yo, porque yo soy Jesús. Él dijo, cosas más grandes harán. Yo conocí la historia de un pastor africano que había resucitado más de 60 personas. Conocimos en Descende, en Brasil también, una mujer, una misionera en África que resucitó no sé cuántas personas. ¿Ah? Más de 250 personas, pero no fue ella que hizo, fue el Señor en ella. Entonces el Señor aquí dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y si nosotros fuéramos a descifrar todo este capítulo, tardaríamos varias semanas de prédica. Aquí quiero leer el versículo número 1. El Señor dice así, levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí hay varios puntos en ese capítulo. Por ejemplo, el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo le pregunto, ¿tú estás glorificando a Dios? ¿A dónde tú vas? Si no, debe hacerlo. El versículo 6 dice así, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú estás manifestando el nombre de Jesús a las personas que tú tienes cercanas a ti, contacto contigo. El versículo número 8 dice, la palabra que me diste les he dado. La pregunta, la palabra que tú recibes del Señor, ¿tú estás dando a otro? ¿Y sabe qué interesante? El evangelio en la iglesia primitiva ellos no tenían ese libro escrito, que hoy día muchos ya ni lo usan, lo tienen en celular. No importa si lo tienen en celular, la cosa es que lo lean y lo practiquen. La cosa que cómo el evangelio fue difundido, escuchaban y retransmitían. No es como una radio hoy que todo el tiempo está retransmitiendo. Ellos hacían eso, recibían la palabra y también daban a otros. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Tú estás orando, rogando por tus amigos. Hay un plan en la iglesia de orar por 10, mínimo 10 amigos. ¿Tú tienes tu lista de oración de tus amigos, parientes, familiares? No. Si tú no lo tienes, hágala. Un desafío, hágala. El versículo 11, el Señor dice, y ya no estoy en el mundo. El Señor está diciendo que nosotros no somos de este mundo. En otra parte el Señor dice que no somos de este mundo. Nosotros, si no somos de acá, ¿qué somos? Extraterrestres. Somos cieleños. Tenemos una ciudadanía en los cielos. El versículo 12, el Señor dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Yo le pregunto, ¿tú estás guardando aquellas personas que Dios ha colocado a tu lado? ¿Tú estás discipulando? La misión de nuestra iglesia es ganar y discipular vidas e intimidad con Dios. Si tú no estás ganando y discipulando, no solo estás fallando con la misión de nuestra iglesia, estás fallando con la misión que Jesús dio. Aquí dice que aquellos que nos dio también debemos guardarlos para que ninguno se pierda. Versículo 14 repite, yo les he dado tu palabra. Versículo 15 dice que no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Versículo 16 dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. El Señor está diciendo que ustedes no son de este mundo. El libro de Hebreos habla que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y el versículo 22, mire lo que dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que Dios le dio a Jesús, nos dio a nosotros. ¿Cuál es esa gloria? Nosotros no podemos robar su gloria nunca. Él dice que su gloria Él no comparte con nadie. Pero aquí Él está diciendo que Él nos dio esa gloria. ¿Cuál es? El Espíritu Santo.
Y el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Yo le pregunto, ¿tú estás dando a conocer también ese amor de Jesús a tus amigos, a tus parientes, a tus familiares y a todas las personas? Tú lo debes hacer. Ahora aquí mire que el capítulo 20, versículo 21, el Señor repite lo mismo. Mire, presta atención, Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero el Señor va más allá y mire lo que hace. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces el Señor no nos mandó solo, Él nos mandó con el Espíritu Santo. Lo que nosotros podemos hacer es en el poder del Espíritu Santo. Como dice la palabra, que nosotros somos vasos de barro con la gloria de Él adentro. La principal función del Espíritu Santo en nosotros, como habla en San Juan 16, es convencernos del pecado. Y también dice en Hechos 1:8, otra función que el Espíritu Santo nos hace. Y dice así, recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo. Él está hablando que otra función del Espíritu Santo es darnos el poder para testificar, darnos el poder, como dice ahí, de ser testigos. Pero el Señor habla aquí de ser testigo. ¿Qué es ser testigo? En la Real Academia Española dice así, la definición de ser testigo: es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua, es decir, habla fielmente lo que vio. Habla fielmente lo que vio. Y es por eso, hermano, que cuando nosotros somos recién convertidos, todo el mundo tenía ese vacío en su corazón. Cuando nosotros somos recién convertidos, a veces no conocemos la Biblia, no la hemos leído, pero empezamos a hablar del Señor. Y ahí todos los amigos dicen, ahora ese es uno aleluya, ahora ese es un cristianito. A mí me decían en la universidad, ahí viene el reverendo, dice. Pero también por casi un año y medio yo fui un cristiano 007 en la universidad. Nadie me conocía que era cristiano. Hasta que el Señor me tocó, me sacudió un día en una célula, en una reunión en la casa. Fui tocado por el Espíritu Santo. Otro día el Señor habló conmigo y dijo que yo no debería ser tibio. Y yo le dije, Señor, no quiero ser tibio, porque dice que lo vomitaría de su boca. En Apocalipsis habla eso. Yo dije, Señor, quiero ser usado por ti. Y el Señor empezó a cambiar mi vida y empezó a darme osadía para hablar de Él. Y aquí nosotros vemos cuando habla ser testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Cuando habla de Jerusalén, yo le pregunto, ¿eso es un mandato? Que nosotros vayamos y seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Aquí no hay ningún pastor que ha ido a ser testigo en Jerusalén. Ni el pastor Charles, ni el pastor Hugo, ni el pastor Mauricio, ni yo. Entonces podemos decir que estamos desobedeciendo su mandato. No. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla que seamos testigos en Jerusalén, Él le está diciendo, ¿cuál es tu Jerusalén? La Jerusalén es tu casa. Son tus amigos, tus familiares, tus parientes. Y mire lo que el Señor hace acá. Vamos a dar un párrafo ahí en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 5. El Señor aquí llama a su discípulo. Y mire qué interesante, en el capítulo 4, versículo 35, el Señor dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Le dijo a su discípulo, vamos al otro lado. Pero el Señor no estaba hablando al otro lado de la calle, tampoco estaba diciendo al otro lado de la ciudad. El Señor estaba diciendo, vamos a pasar al otro lado del mar. Entró al barco y fue un viaje bastante largo para llegar al otro lado. Ahora mire lo que sucedió. Cuando llega allá
le voy a resumir la historia. El capítulo 5, el Señor entra y vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque cuando era atado él la rompía y de día y de noche andaba gritando y hiriéndose con piedra. Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Cuando esa persona habla eso, el que está hablando no es la persona física del gadareno. ¿Sabe quién estaba hablando a Jesús? Los demonios. Y esos demonios cuando ven a Jesús no huyen de él. Vienen corriendo hacia él y se arrodillan. Porque la Biblia dice: toda rodilla se arrodillará delante de él. Esos demonios conocían a Jesús. ¿Conocían por qué? Porque estuvieron la gloria con él. Cuando se rebelaron fueron echados de allá. Conocían a Jesús. Y aquí dice que cuando Jesús pregunta cómo te llaman, él lo dice Legión. Y tú conoces la historia que Jesús cuando los reprende, salen, entran a un hato de cerdo y todos se mueren. Pero aquí, saltando un poco la historia, dice el versículo 18, al entrar él en la barca, miren qué interesante. Jesús sube a la barca un día en la noche y dice: vamos al otro lado. Jesús no le dice a sus discípulos: mire, durmamos aquí lindo en nuestra cama y mañana temprano nos vamos al otro lado. El Señor dijo: vamos ahora en la noche al otro lado. Pagó un precio. Llega allá, tiene el encuentro con ese tipo gadareno. El tipo vivía desnudo, vivía en el cementerio, lleno de demonios. ¿Y sabe qué? Jesús llega allá, hace la liberación al tipo, sube a la barca y dice a sus discípulos: volvamos para atrás. Mire, Jesús dedicó una misión, un viaje largo solamente para llegar al otro lado del mar y encontrar un tipo desnudo que vivía en los cementerios lleno de demonios. ¿Y cuánto más hará por nosotros? Yo le pregunto, ¿nosotros valemos más que ese tipo? ¿Sí o no? No. Tú puedes pensar que sí. Si yo le pregunto, ¿tú vales más que los tipos que están en el canal drogaditos? No vales más. Tú vales lo mismo. Por eso que el Señor dio un grado de importancia en esa misión. Él fue enfocado en un tipo, un largo viaje enfocado en un tipo. Mire qué interesante. Aquí dice que, siguiendo el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor le dice, no le dice así: wow, qué bueno, tengo otro discípulo. No, el Señor dijo: mire, te voy a dar una misión mucho más importante. Vuelva a tu casa. En otra traducción dice: a tu parentela, y que lo vean lo que Dios ha hecho contigo. El Señor le estaba dando la misión de ir a su Jerusalén. Por eso, hermano, es importante que tú y yo, que nosotros seamos testigos con nuestra familia. Si tú conociste al Señor y no hay un cambio que tú puedas mostrar a tu familia, podemos poner un gran punto de interrogación. Tiene que haber un cambio. Pero mire lo que hace ese liberado gadareno. Ya no es el endemoniado gadareno. El versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Yo me acuerdo algunos años atrás, me dio curiosidad. Y puse en Google Decápolis. Cuando vi, yo quería descubrir dónde era esa ciudad de Decápolis. Vine a descubrir que no era una ciudad. Deca es de 10 en griego. Polio viene de grande ciudad, metrópolis. Entonces la unión de Deca, 10, metrópolis. Por eso se llamaba Decápolis. Era un conjunto de 10 grandes ciudades.
situada en 3 países, Israel, Siria y Jordania. Y nosotros vemos ahí que él fue a predicar en esas 10 ciudades. Y él no predicaba la Biblia, simplemente la gente lo veía en su estado sano y le preguntaba, oye, ¿qué te pasó? ¿Tú no eras el loquito que andaba por aquí? Sí, yo era. ¿Y qué te pasó? Él decía, yo conocí a Jesús. Yo conocí a alguien muy importante en mi vida. Por eso me alegro mucho cuando veo el trabajo que hace el pastor Hugo Otero, sacar a la gente de los canales, llevar a que sean rehabilitados en el centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque ahora la gente puede ver lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora mire qué interesante sigue, cuando sigue acá. Jesús dice que vayamos también a Judea. ¿Quién es la Judea? La Judea son tus amigos y compañeros de trabajo. Tu Judea, los que están cerca de ti. A Samaria, ¿quién son los de Samaria? Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Tanto que en la parábola del buen samaritano, Jesús va pasando, comenta que va un sacerdote de ir a ministrar en la iglesia y ve un tipo ahí herido, casi muerto. Él dice, mire, no lo voy a tocar, porque en la ley dice que si uno toca a un muerto queda inmundo por un día. Y yo tengo que ir a celebrar el culto, es más importante. Y pasó de largo. Atrás de él viene el levita, que tenía que tocar la alabanza. Lo mismo el Señor dice, mire, lo ve y piensa lo mismo. Si lo toco, la ley dice, al tocar un muerto queda inmundo por un día. Pasó de largo. Y detrás viene un samaritano. Jesús estaba diciendo, mire, viene lo que son sus enemigos. Y él hizo mejores cosas que los religiosos. Y ahí cuando pasó, lo llevó, lo atendió y todas las cosas. Cuando el Señor está diciendo que nosotros debemos ir a Jerusalén, Judea y Samaria, ¿quién es tu Samaria? Son los que no te caen bien. ¿Quiénes son las Samarias? Son aquellos que, como dice Jesús, que nosotros debemos bendecir a los enemigos. Son los que no te caen bien. Bendecirlo, predicarle a ellos también. Y termina diciendo hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Nosotros somos lo último de la tierra en comparación a Israel. Pero ¿cuál es tu último de la tierra para ti? ¿Sabe cuál es tu último? Lugares difíciles de ir, lugares inaccesibles. Yo acabo de llegar de un lugar de la tribu Araona que literalmente es más fácil ir a la China, es más rápido ir a la China que ir allá. Sigo con la nalga doliendo de estar sentado en la madera del barco toda la noche alumbrando, porque llegamos casi medianoche al campo central que está abajo de la tribu. Entonces, esos son los lugares hasta lo último. Quizás Dios no te va a mandar allá a la China o África, pero tú tienes lugares que tú puedes llegar, lugares difíciles, lugares que quizás sea inalcanzable para ti. El Señor te quiere usar ahí también. Nosotros, cuando no hacemos lo que Dios nos manda, Él cobrará de nosotros. Con mis hijos, yo creo que más de la mitad de los castigos que le damos, no es por algo malo que hicieron, es por algo que mandamos hacer y ellos no lo hacen. Eso es un pecado de omisión. Entonces, cuando en la Biblia dice pecado, no es solo hacer algo malo. Muchas veces decimos, ¿qué es pecar? A pecar es adulterar, matar, robar. No, pecar es fallar el blanco. Antiguamente, cuando había el origen de la palabra pecado, vino de competencia de arco y flecha. Y cuando desde muy lejos apuntaban muy arriba, disparaban la flecha, allá cerca al alvo, ¿no? el círculo con el círculo blanco, había un juez. Y cuando el juez gritaba, ¡ha pecado!, él estaba diciendo, falló el blanco. Entonces, hermano, cuando tú y yo o nosotros no estamos haciendo eso, Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra, estamos pecando. Pero no un pecado como otra religión que dice, si tú no vas a evangelizar, no ganas tu lugar en el cielo. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios.
pero estamos pecando por omisión, estamos dejando de hacer algo que el Señor mandó a hacer. Por ejemplo, en la Biblia vemos que Dios mandó a Moisés a hacer un censo, pero cuando David quería hacer un censo, lo prohibió. Y cuando David hizo el censo, vino una gran mortandad sobre el pueblo y murieron 70,000 personas debido al pecado de él. Entonces hacer el censo era pecado, no. Pero cuando Dios dijo no hagan el censo, estaba pecando. Si nosotros, también cuando el Señor habla en Mateo capítulo 28, Él dice así: toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, Él le está diciendo, yo tengo el poder y la autoridad para decirle. Ayer el pastor Mauricio decía que nosotros somos siervos de Dios. Siervos de Dios. Pero muy diferente de un esclavo, porque el esclavo tiene que quedar preso a la fuerza. Nosotros somos esclavos, siervos de Dios por voluntad propia, porque queremos servirle a Él. Si abre la puerta, no vamos a huir. Nosotros vamos a estar siempre toda nuestra vida sirviendo a Él. Entonces nosotros vemos la importancia. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. Solamente al lado de tu casa, ¿qué dice en ese pasaje? En todas las naciones. A ser discípulos en todas las naciones. Bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando a que guarden todas las cosas. Hasta ahí es un mandato, es un mandamiento. Y después viene una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? Dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces nosotros vemos que ese mandamiento no era solo para los 12 discípulos. El mundo ya se acabó, no se acabó. Por eso nosotros seguimos haciendo lo mismo. Mucha gente quiere la presencia de Dios, quiere estar con nosotros todos los días, pero se olvida de hacer su mandato. Todo el mundo quiere la promesa, pero a veces se olvidan del mandamiento. En Jeremías capítulo 1, el Señor habla que creó al profeta con un propósito. El Señor dice que ese profeta tenía un propósito desde el vientre. El Señor dice así, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y él dijo, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy un niño. Ese soy un niño no literalmente, era el Señor hablando a un niño. Era alguien que se consideraba un niño, que no podía hablar. Pero mire lo que el Señor le habla, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y el versículo 17 dice así, tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga quebrantar delante de ellos. Aquí nosotros vemos que el Señor le da una misión, capítulo 1, versículo 7, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Eso va en paralelo con Hechos 1:8. Recibiré el poder del Espíritu Santo y me seréis testigo. Y el versículo 17 va en paralelo con Hechos 8:1. Porque el Señor dice, si Él no hablara lo que el Señor mandó hablar, y Él iba a ser quebrantado delante de ellos. Y es por eso que en Hechos capítulo 1:8, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? En el capítulo 1, el Señor, Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor da el mandato de ser testigo. En el capítulo 2, mire lo que sucede, un gran Pentecostés. Y ahí viene algo muy, pero muy grande, que la iglesia empezó a reunir, empezó a buscar ese tiempo de avivamiento. Y eso es muy lindo, pero es muy lindo, pero es muy lindo de que cada vez que tú quieras venir al culto, tienes que venir con ese deseo de llegar acá y recibir un pequeño Pentecostés cada domingo o cada sábado del grupo de jóvenes o cada momento que tú vengas a congregarte.
Pero ¿sabe qué pasó con la iglesia? Se contentó en reunir en un solo lugar, en tener el derramar del Espíritu Santo, y eso era muy lindo. Pero mire lo que hace el Señor en Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Mire, el Señor mandó una persecución para que ellos salieran de Jerusalén y fueron a Judea y a Samaria. Y debido a eso el evangelio salió del punto del fuego del Pentecostés, salió hacia afuera y llegó hacia ti y hacia mí. Por eso el Señor quiere que tú busques un avivamiento, sí, pero no solo quedar con ese avivamiento. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros recibimos un avivamiento, un derramar del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sentimos? Un fuego, sentimos mucha alegría, un gozo tan grande que a veces le oramos, pero no le oramos de dolor, le oramos de alegría. Pero mucha gente se acostumbra solo a eso. ¿Sabe qué? El Señor, el Espíritu Santo no es una prostituta en la cual tú lo puedes buscar solamente para algunos minutos de placer, solamente para sentir ese fuego. Cuando habla Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero da una función. El Espíritu Santo no es solo para tu alegría. El Espíritu Santo es para que tú puedas cumplir la gran función de ser testigo. Jonás no quiso predicar. ¿Y a dónde fue parar? ¿A dónde fue parar Jonás? El vientre de un pez. Nosotros somos creados con ese gran propósito. Y mire que el Señor, cuando Él nos manda a predicar, Él nos capacita también. Mire lo que habla en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire, el Señor le dio autoridad y Él hacía algo interesante. Y es por eso un desafío también a ese grupo de personas que están saliendo a la chiquitanía. Cuando tú veas a una persona enferma, ¿qué debe hacer? Haga su parte. ¿Cuál es su parte? Orar por ellos. Y Dios va a hacer la de Él. Tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Tú haces lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Es por eso que esto no está siendo usado hoy por la iglesia. El apóstol Pablo decía que él no solo predicaba palabras, sino demostración del poder del Espíritu Santo. Cuando tú abras tu boca, lo que el Señor quiere es demostrar su poder. Él quiere que la gloria de Él esté sobre ti. Él quiere que la gente vea su poder de las cosas que Él hace. Ahora mire lo que sucede en el capítulo 10, versículo 1. Después de esa cosa designó el Señor también a otros 70. Nosotros conocemos la historia, Jesús tenía 12 discípulos. ¿De dónde salieron esos 70? Es interesante analizar. ¿Sabe qué? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos y le dio la orden de hacer discípulos, no le dio solo teoría. Los 3 años y medio que andaron con Jesús, Jesús le estaba enseñando y le estaba viendo cuáles son tus discípulos. Por eso aquí cuando llega la misión de los 70, se puede imaginar que son discípulos de los discípulos. Se puede imaginar eso, aunque no lo explica aquí profundamente. Y mire lo que habla en el versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante. Cuando fuimos con Jonathan a los Araona, nos invitaron a comer mono. Tuvimos que comer mono. A mí me tocó la peor parte, me tocó la pierna. Imagínense el mono que para saltando la pierna, durísima, ¿no?
durísima, no la podía comer, pero ahí comimos. Pero mire lo que dice acá, siguiendo, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban comer lo que os ponga delante, y sanad a los enfermos quien le haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Quiere decirte algo, hermano. Si tú no has sido usado para traer sanidad a alguien, solo es un factor. Primero, porque tú nunca tuviste la osadía de orar por alguien. Y segundo, porque no te preparaste. Porque Jesús dijo que hay cierta clase de demonio que no sale sino con ayuno y oración. Y una vez en un seminario de liberación me preguntaron, pastor, ¿quién debe ayunar? ¿El que va a ministrar o el poseído? ¿Quién será que debe ayunar? El poseído no hay cómo que tú lo obligues a ayunar. Tú debes ayunar y buscar la presencia de Dios para ser usado. Pero aquí nosotros vemos que Dios quiere usarnos. En Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Ha sido todo aquel que has nacido del Espíritu. ¿Qué significa? Si tú tienes el Espíritu Santo y el Señor te dice, me encanta la canción que canta Sebastián y los demás. El Señor me dijo que vaya para la derecha, voy para derecha, voy para derecha. Me dijo que vaya para la izquierda, voy para la izquierda. Entonces, aquí dice así, nosotros debemos ser como el viento. Cuando escuchamos el viento, debemos hacer lo que el Señor hace. En Proverbios 21:31 dice, el hombre prepara el caballo para la batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Nosotros, en resumen, eso podemos traducir así, nosotros hacemos nuestro plan y Dios va a hacer el de Él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, habla que Pablo quería ir a Asia a predicar, pero el Señor se lo prohibió. Pero el Señor, ¿cómo va a prohibirse? En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Pablo pudo haber dicho, pero Señor, mire, no entiendo. Tú mandas ir a todo el mundo a predicar y ahora me prohíbe de ir a Asia. ¿Cómo es eso? En el mismo capítulo dice que Pablo tiene un sueño con un joven macedónico invitándolos a ir allá. Y Pablo entiende que ese sueño era el Señor. Y cuando va a predicar, hubo un gran avivamiento en aquel lugar. Y cuando en octubre de 2018 yo tuve un sueño también y veía andando por una tribu en un barquito predicando, y el sueño es largo, pero en resumen desperté, fui al baño, volví a dormir, el sueño seguía, desperté varias veces en la noche, el sueño seguía. Al final del sueño, el Señor, pregunté al cacique que se había hecho mi amigo, ¿cómo se llama acá? Y él dijo Araona. Y yo no sabía que Araona era una nación, una de las 36 naciones de Bolivia. Al otro día busqué internet, descubrí que era una nación casi con la frontera con Perú, en el trópico de La Paz. Y me acordé que en el libro de Job hay un pasaje que habla acerca del sueño, de que Dios habla a nosotros a través del sueño. Y cuando yo fui a leer ese pasaje, me impactó mucho porque leí para comprobar de que Dios habla por sueño a nosotros y da su dirección, pero 2 versículos antes de este pasaje, porque en esa época yo decía, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tú no levantas a alguien de Riberalta aquí más cerca? Porque yo había visto por internet que de Riberalta allá son 5 días de viaje por barco para llegar allá. Y yo decía, Señor, yo tengo mucho compromiso acá, porque yo, en este pasaje el Señor dice así, y tú, ¿quién eres tú para altercar? ¿Quién eres tú para decir al omnipotente qué hacer? Y yo entendí que eso era el Señor hablando. Mire aquí lo que dice así, en el capítulo 33, versículo 14 adelante, habla que Dios habla por sueño. Y cuando yo fui a buscar, leí 2 versículos antes, que dice aquí, he aquí, en eso no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Por eso le digo, hermano, a donde el Señor te mande, vaya. Hay preocupación, puede haber, pero vaya donde el Señor le mande.
Me acuerdo cuando fuimos con Jonathan en ese viaje largo, llegamos a una comunidad y ya nosotros sabíamos que era una zona roja, era una zona que hay narcotráfico, y nosotros llegamos a una comunidad y había un señor de mi altura, fuerte, estaba solo con una bermuda, sin polera, que era muy caliente, y el señor para y era justamente el jefe de la comunidad. ¿Está Jonathan por ahí o no? ¿Se acuerda, no? Entonces él mira así y Jonathan estaba con fecha marcada para el matrimonio, ¿no? Entonces el Señor mira así y dice, ¿ustedes son misioneros? Sí, dice, vení, dice. Y nos va llevando a otro lado y yo no tengo malicia indígena, como dice acá, soy muy inocente, ¿no? Pero cuando íbamos en el camino, iba el Señor adelante caminando, Jonathan y yo atrás, y atrás de nosotros, unos 3 o 4 tipos, ¿no? Yo feliz, ¿dónde me querrá llevar? Y Jonathan me miraba y decía, ¿qué? Dice, pero después me cayó la ficha, imaginé, ¿por qué el tipo nos está llevando a un rincón del pueblo donde no hay nadie? Entonces miré para atrás y había como 3 o 4 matones y nosotros ahí pensando, bueno, nos va a llevar a darnos las cuentas, ¿no? Pero cuando llegamos allá, él nos mira y dice, mire, nos muestra una iglesia totalmente hecha nueva, de madera, de primera, de piso, con asiento y con un púlpito. Y él dice así, cuando era niño aprendí la importancia de diezmar y ofrendar, pero después nunca más fui a una iglesia, por acá no hay iglesia. Y el Señor me puso de hacer la iglesita para que cuando llegue a alguien, todo esté listo. Entonces mire, él diciendo, necesitamos acá de ustedes. Y en cada comunidad que nosotros pasamos, la gente dice, necesitamos que hablen del Señor, necesitamos que prediquen, necesitamos que hablen de Jesús para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice así, ay de mí si no anunciar el evangelio. En 1 Corintios 9, 16, él entendió que era muy importante esa misión. Era muy importante. Nosotros vemos acá algunos ejemplos de cosas tan grandes que el Señor hizo. En Lucas capítulo 8, cuando Jesús volvió, aquí habla en Lucas capítulo 8, abra su Biblia ahí. Si nosotros vamos a Marcos, en el libro de Marcos, cuando termina la historia del endemoniado gadareno, en Marcos capítulo 5, termina la historia del endemoniado gadareno y el versículo 21, Marcos 5, 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, estaba diciendo cuando Jesús volvió, ¿a dónde? A la otra orilla se refería al otro lado del mar, donde Jesús había hecho en la misión anterior, que era con su discípulo para ganar solamente y liberar al endemoniado gadareno. Por eso aquí dice, cuando él volvió otra vez allá, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y esa misma historia, quiero que tú veas en Lucas capítulo 8, la misma historia que acá, que habla de la mujer que tocó el manto de Jesús y del milagro de resucitar la hija de Jairo. Aquí habla también en Lucas capítulo 8. Y mire qué interesante. Lucas capítulo 8 dice, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Mire eso. Jesús fue la primera vez, liberó al gadareno, vuelve a Israel. Cuando vuelve a la segunda misión, dice que había una gran multitud esperando. Ahora le pregunto, ¿por qué había una gran multitud esperando a Jesús? Porque el gadareno que empezó a caminar por la ciudad despertó un gran interés en la gente. Y dice que toda la gente esperaba. Ahora mire, si nosotros vamos a Mateo capítulo 9, que también habla la misma historia, Mateo capítulo 9, que cuenta la misma historia, versículo 18
Y dice así, versículo 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y usted conoce la historia, le tocó el borde de Jesús y fue sanada. Ahora mire lo que pasa en el versículo 26. Se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Qué tierra? La tierra de los Gadarenos. ¿Cómo se difundió la fama? Le pusieron en la tele, le pusieron en Facebook. ¿Cómo cree que difundió la fama? Boca a boca. La gente miraba, veía y hablaba. Ahora mire qué interesante lo que sucede en el capítulo 14, versículo 34 al 36. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Aquí fue en otra misión después de eso, que un poquito antes habla que Jesús anda sobre el mar. En la primera misión con el Gadareno, Jesús entró en la barca y se durmió en la barca y vino la tempestad y todo. Aquí Jesús le manda a sus discípulos ir adelante, versículo 22, y cuando los discípulos fueron adelante, Jesús vino caminando sobre el mar. Pero llega acá, cuando terminó la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y miren lo que hacían los enfermos. Le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Porque la gente sabía que al tocar el borde del manto de Jesús podía ser sanado. Porque hubo un endemoniado gadareno que fue liberado, que empezó a hablar la cosa de Dios, que fue liberado y sanado por Jesús. Hubo una mujer que escuchó y él le dijo, si yo solo tocar el borde del manto de Jesús voy a ser sanada. Y cuando Jesús vuelve otra vez, a todos los enfermos conocían la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Porque ella salió difundiendo su milagro, contando su testimonio a todos. Y nosotros vemos acá, cuando habla en Apocalipsis capítulo 12, y habla así, Apocalipsis capítulo 12, y ellos le han vencido. Aquí habla de Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, pero aquí dice así, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros podemos vencer a ese gran dragón, a esa serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, ¿a través de qué? De la sangre del Cordero. Pero aquí sigue y dice así, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa? Cuando tú empiezas a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, con la sangre de Jesús en tu vida, ese mérito no es solo por hablar. Si tú no tienes la sangre de Jesús en tu vida que te perdonó tu pecado, no vale nada. Pero cuando tú empiezas a testificar, es la manera también de vencer a Satanás. Cuando habla en la Biblia que Jesús pisaría la cabeza de la serpiente, también habla en la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Está diciendo que Jesús va a usar parte del cuerpo, que somos nosotros, para pisar la cabeza de la serpiente, pero no con nuestro poder, ni por donde queramos, porque quien manda es Él, que es la cabeza. Aquí anoté una historia muy interesante de un libro que estaba leyendo esta semana, El Factor Melquisedec, del autor Don Moen, y dice que había un lugar en Birmania que había pasado mucho tiempo y una persona tuvo una visión de que llegaban gente blanca de otra raza con el libro de Dios en la mano y que predicaba la misericordia de Dios. Y dice que esa gente adquirió una cultura, yo lo voy a leer acá para no cambiar nada, dice así, el autor afirma ainda que el pueblo Palong, al construir una casa nueva, siempre aumentaba un cuarto a más. Y aquí dice que ese cuarto era limpiado regularmente, mesmo que los miembros de la casa jamás usaban ese cuarto. Una pequeña lámpara era acesa, encendida todas las noches.
Y ellos practicaban esa cultura esperando que algún día el Señor de la misericordia al llegar iba a encontrar una habitación lista para dormir ahí. Y es por eso que cuando llegan los misioneros a China, ellos dicen, ¿por qué tanto tiempo? Y aquí sigue la historia, mira, le voy a leer acá. Dice que en la década de 1890, un misionario gringo que se llamaba William Marcus Young fue a Birmania. Y dice que un día él fue a la plaza y yo estaba predicando allá, abrió su Biblia, yo estaba predicando los 10 mandamientos y él notó que un grupo de personas con otra vestidura diferente a de la tribu llegó ahí. Y lo estaban mirando y observando. Cuando estaban observando, aquí dice que llegaron a él y prácticamente lo forzaron a que él vaya a los montes, a esa tribu a hablar del Señor. Y dice así, nosotros como pueblo estuvimos esperando por ustedes hace siglos, dice acá. Nosotros tenemos hasta casa de reunión construida en alguna de nuestra aldea, preparada para su llegada. Está diciendo lo mismo que pasamos allá, que vimos con Jonathan, una iglesia lista para que la gente se reuniera a adorar a Dios. Tenemos todo listo, tenemos su cuarto listo. Todos los días acomodo la cama y pone una lámpara esperando su llegada. Y dice que cuando llegaron decenas de millares de laos, conocieron al Señor. Conocieron al Señor. Y una otra historia también le quiero terminar porque me impactó también. Dice que el líder de una nación, porque era un idioma diferente, él llega y sintió de que Dios estaba mandando a alguien para hablarles a ellos. Y él dice que agarra un caballo y dice a varios guerreros de la tribu, y dice, mire, ensilen el caballo, suéltenlo, y el caballo va a ir a ubicar a alguien que Dios quiere que venga acá. Pero el Dios que lo conoció era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y dice que ese caballo andó 300 kilómetros, pasando por sendas, montañas, ríos. Y dice que cuando llega a un lugar, encuentra un pozo. Y cuando el caballo se para en la boca del pozo, esos guerreros empiezan a mirar por todos los lados para ver si había alguien diferente, que era ese tan esperado misionero que debía compartir la palabra de misericordia de Dios. Y dice que están mirando y no hay nadie. Y de repente de adentro del pozo sale alguien lleno de polvo. Era el misionero que estaba cavando el pozo para que tenga agua. Y dice así, que esos guerreros le preguntó, ¿tú trajiste un libro de Dios? Y el misionero dijo, sí. Y ellos dicen, bueno, dice que se arrodillaron y clamaron a él para que él vaya a hablar del Señor. Mira cómo Dios usó un caballo por más de 300 kilómetros para llevar justo donde estaba el misionero. Y ahí también habla que fue una maravilla de la cantidad de personas que conocieron al Señor. A lo que voy con eso, mi querido, no solo a los cerca de 100 personas que van a salir a misionar, todos ustedes que están acá, también aquellos que están mirando por internet. Quizás Dios no te va a llamar ahora para ir a la China como ese misionero, o a los Araona o cualquier lugar, pero le quiero decir que al lado de tu casa puede haber alguien hambriento de la palabra de Dios. Tu propio pariente, familiar, están hambrientos de la palabra de Dios. El Señor dice en el final de los tiempos mandaría hambre y sed de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, si nosotros no hablamos, la piedra hablarán. ¿Por qué? Porque si tú tienes una pareja de amigos que están pasando problemas en su matrimonio y está todo mal, y tú no le hablas de Jesús que puede restaurar su matrimonio, ¿sabe a quién van a buscar? A la piedra. ¿Quiénes son? La fumada poderosa o los brujos. Por eso Dios te pone como luz para que tú seas usado. Amén. Y cuando Moisés llega a Egipto, mire lo que el Señor habla en Éxodo capítulo 4, versículo 12. El Señor mira así. Mira que hagas todo lo que he puesto en tu mano.
quiero que tú mires tu mano ahora, en ese momento. Que tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú pusiste en mi mano? Cada día que tú puedas salir de su casa, Señor, ¿qué es hoy lo que tú vas a hacer con mis manos? ¿Qué es lo que tú quieres hacer hoy día? En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, para terminar, el Señor dice así: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está hablando lo que somos. Él está diciendo, mire, nosotros somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, porque Él ya pagó por nosotros nuestro pecado. Pero aquí, llega aquí y nos da una misión. Él dice lo que somos y dice qué es lo que quiere que hagamos. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. No dice para que te calléis. No dice para que seamos cristianos triple S, salvos, sentados y satisfechos. El Señor está diciendo, abra su boca, anuncie lo que Él quiere. Entonces, mi hermano, escuche el mensaje, confronte su conducta, salga de la religión hueca. ¿Por qué digo eso? El Señor quiere que anunciemos las virtudes. No quiere que seamos solo cristianos triple S, salvo, sentado y satisfecho. Él quiere usarte. Entre en la dimensión de la fe por el Espíritu. Vive el evangelio del reino. El evangelio del reino era ese de ahí. De gracia recibiste, de gracia dad. Deje toda imitación grosera, barata, inútil y basada en entretenimiento cristiano. O sea, tú vienes a la iglesia porque es parecido a un club. No, tú vienes a la iglesia para recibir el poder de Dios, para seguir durante toda la semana hablando lo que Él quiere. Dios tiene una iglesia en la tierra que es la encargada de cumplir su plan. Dios no es un manager de un show en el domingo. No es solo un show. Él quiere, si no sacude el mundo, si solo sacude paredes de algún templo, algo está fallando. Busquemos la llenura del Espíritu Santo para ser testigo en todo lugar que toque la planta de nuestros pies. Por eso habla en Efesios 6:15, el Evangelio, la sandalia del Evangelio, del apresto del Evangelio. ¿Qué significa? Si pongo mi pie aquí, ahí debo hablar Evangelio. Si pongo mi pie aquí, aquí debo hablar. A donde yo vaya debo hablar del Señor, porque hay mucha gente hambrienta. Quiero terminar en ese momento haciendo una oración, pero no, que no sea una oración hueca. Yo quiero que tú puedas abrir sus dos manos, pónganse de pie en ese momento, mirar a tus manos y decir, Señor, como el Señor habló a Moisés, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Úsame, úsame, úsame cada día. Amén. Oh Padre amado, Señor, en este momento, Señor, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Y queremos, Señor, decir, úsanos, Señor, no solo hoy, sino mañana, pasado mañana y cada día. Úsanos para ganar vidas para ti, para ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. Que nosotros podamos ser llevados como el viento, Señor, a donde tú quieras, Señor, ser llevado a hacer tu voluntad. Que cada uno de nosotros podamos tener esa llenura, ese poder del Espíritu Santo. Ese recibiréis el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos en la Jerusalén, que nuestra casa y parientes, en la Judea, que son los amigos de trabajo o de colegio o de universidad, en la Samaria, que son aquellos, Señor, que a veces no nos caen bien, y también que podamos ir hasta lo último de la tierra, Señor. Y te agradecemos, Señor. Y te agradecemos porque tú eres el que nos capacita, Señor. Queremos un mover de tu Espíritu Santo. Queremos ser llenos con el Espíritu Santo para llevar tu palabra en nombre de Jesús. Amén, Señor.